son presenciales. En forma independiente a la modalidad de cursado que se esté implementando en el momento de la evaluación. Rendirán divididos en grupos, entonces con anticipación se les indicará el horario exacto en el cual rendirá el parcial cada grupo. Los parciales se rinden en forma individual, ¿sí? Pero estarán divididos en grupos por una cuestión de espacio físico en el laboratorio. Los parciales se rinden en forma individual. Los trabajos prácticos se presentan en forma grupal. Vamos a comenzar. Bueno. Si les interesa la grabación de la clase, me la pueden solicitar por mail. Ya les indico cuál es la dirección. Entonces, si alguien no puede asistir a alguna clase, o bien si necesitan la grabación para repasar algún tema, me la pueden solicitar a mi mail particular. Desde un mail particular, y de esa manera tendremos un medio alternativo de comunicación ante una eventual caída de la UV o de autogestión. Y además del link, les envío el archivo con el cual trabajé durante la clase. Entonces, vamos a comenzar con sistema operativo Linux. Este sistema operativo fue creado por Linus Torvalds. La primera versión fue lanzada el 25 de agosto de 1991. Las versiones del kernel, que es el núcleo del sistema operativo, se designan de esta manera a través de este formato. Entonces, el kernel es aquella parte del sistema operativo que está más cercana al hardware. El kernel es la capa del sistema operativo que se encuentra en contacto directo con el hardware de la computadora. ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Un poco trabado, pero bien, profe. Sí, claro. Una consulta, profe, rápida. No sé si dijo nomás la cantidad de integrantes por grupo. Bien, perfecto.
Entre las funciones más importantes del kernel podemos mencionar la administración de la memoria. El kernel también se encarga de administrar el tiempo del procesador y determina qué tiempo será asignado a cada proceso. Y el kernel es modular. ¿Eso qué significa? Como su nombre lo indica, el kernel está compuesto por módulos. Estos módulos se encargan de la gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de archivos, gestión de entrada-salida. Profe, una pregunta. Y todos estos módulos no necesariamente constituyen una parte fija del kernel, sino que estos módulos pueden ser incorporados a medida que son demandados. A ver, estoy leyendo que... Sí, claro, no estamos con la primera diapositiva. Ahora sí los escucho. El usuario no está en contacto directo con esta capa del sistema operativo que es el kernel. Entonces, existe otra capa que es el shell. ¿Qué función cumple el shell en el sistema operativo Linux? El shell se encarga de interpretar los comandos. Profe, disculpe. Clary, quedaste en la primera diapositiva, no avanzás. Sí, estaba describiendo el shell y que es otra de las capas de un sistema Linux, se encarga de interpretar los comandos que el usuario ingresa. El shell entonces es la interfaz del usuario. Podemos considerar que es la interfaz del usuario. Bueno, existen diferentes tipos de shell. Por defecto, cuando iniciamos una sesión Linux, el que está vigente es el Burn Again Shell. También tenemos la posibilidad de cambiarnos hacia otro shell. Existen otros shells, tales como el Korn Shell, el Burn Shell. Todos son muy similares entre sí. Profe, disculpe. Cuando iniciamos una sesión, ¿sí? Una pregunta. ¿Qué es lo que haría un intérprete de comandos, por ejemplo? O sea, si me puede explicar con un ejemplo. Digamos que esa interpretación, esa función que cumple el shell, no es visible directamente para el usuario. El usuario ingresa un comando
el shell lo interpreta y realiza las acciones necesarias para que el usuario pueda obtener en la pantalla la correspondiente respuesta. Entonces, el shell trabaja internamente. Entonces, gracias a la intervención del shell, el usuario puede obtener la respuesta en pantalla al comando que ingresa. Cuando el usuario inicia la sesión de trabajo, visualiza un símbolo que le indica que está habilitado para comenzar a ingresar los comandos. Ese símbolo que indica el inicio de una sesión de trabajo se denomina prompt. Y para estos tipos de shell, ese prompt es el signo pesos. ¿Por qué aquí aparece un simbolito? Un símbolo que es el numeral. El símbolo numeral le indica al usuario que está trabajando como superusuario. El superusuario es aquel usuario que tiene todo el poder sobre el sistema operativo. Entonces, la sesión de superusuario se identifica con el símbolo numeral, mientras que este signo pesos identifica la sesión de trabajo de los usuarios comunes. Entonces, ¿qué diferencia al administrador o superusuario del usuario común? El superusuario tiene permisos absolutos, tiene el poder absoluto sobre el sistema operativo, tiene acceso a todos los archivos, puede modificar los permisos de acceso hacia todos los archivos, mientras que los usuarios comunes tienen permisos restringidos, no pueden modificar cualquier archivo. Cada usuario puede modificar los permisos de acceso de sus propios archivos, mientras que el superusuario puede modificar los permisos de acceso de cualquier archivo. ¿Cómo se modifican los permisos de acceso hacia un archivo? Es algo que veremos en clases posteriores. ¿Quién se encarga? Sí, yo les voy a pedir que las consultas las hagan por chat para que la licenciada Zancanaro les pueda ir respondiendo, ¿sí? Bien. Sí, tal como les había mencionado, son muy similares entre sí los shells. Reitero, cuando iniciamos una sesión de trabajo, el shell que está vigente es el Burn Again Shell. Entonces, resumiendo, el kernel es el núcleo del sistema operativo y está en contacto directo con el hardware, mientras que el shell es el intermediario entre el hardware y el usuario. Ahora pasamos a las principales características
del sistema operativo Linux. ¿Es libre en qué sentido? Es de libre acceso. Existen versiones de Linux a las cuales pueden acceder los usuarios y modificar las fuentes correspondientes a los comandos, mientras que existen versiones de producción que son versiones estables, ya suficientemente probadas, libres de fallos y que ya no pueden ser modificadas, sino que pueden ser empleados los comandos, pero no modificados. Entonces, en esas versiones libres, el código fuente de cada comando está abierto y disponible para que cualquier usuario haga las modificaciones. Entonces, las versiones de producción ya son versiones con gran estabilidad y prácticamente libres de fallos. Linux brinda un soporte de red son muy bajos los requerimientos de hardware, cualquiera sea la versión de Linux. Soporta diferentes sistemas de archivos. Los sistemas de archivos Linux son sistemas de tipo EXT. Estos sistemas de archivos Linux, que son los EXT, implican una estructura de archivos de nodos I, que ya vamos a ver. Sí, ya luego vamos a pasar a los directorios, a toda la estructura de árbol Linux, ¿sí? Por ahora estamos viendo las características generales de Linux. Los sistemas de archivos EXT son estructuras, implican estructuras de archivos de nodos I, que ya vamos a describir luego en forma general y posteriormente en clases posteriores verán esa estructura de archivos en forma detallada en las clases teóricas. Linux es un sistema de archivos multiusuario. Entonces, diferentes usuarios pueden acceder al sistema y compartir los diferentes recursos. Es un sistema multitarea, entonces pueden ejecutarse diferentes procesos aparentemente en forma simultánea. Entonces, el procesador atiende a cada proceso por un brevísimo lapso de tiempo. Posteriormente, el procesador se asigna a otro proceso, también lo atiende por un brevísimo lapso de tiempo y en definitiva el procesador se va turnando y se va alternando
entre los diferentes procesos. Esta alternancia entre los diferentes procesos es sumamente rápida. Es por ello que el usuario tiene la apariencia de que todos los procesos están ejecutándose simultáneamente. En eso consiste entonces la multitarea. Bueno, la estructura modular es lo que ya había descrito anteriormente. El kernel comprende diferentes módulos destinados a la administración de memoria, administración de entrada-salida. Esos módulos no necesariamente forman una parte fija del kernel, sino que dichos módulos son incorporados al kernel a medida que son demandados. Bueno, entonces estas son las principales características de un sistema operativo Linux. Otra característica que podemos mencionar es la de convivencia, que quizá van a visualizar en el apunte. Entonces, para la parte práctica tendrán un apunte que es Linux, teoría y práctica. Bueno, en ese apunte están descritas estas características de Linux. Entonces encontrarán una característica llamada convivencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en un mismo disco duro, Linux puede coexistir con otros sistemas operativos. Bueno, hasta que realicen la instalación de Linux, será posible probar los diferentes comandos en emuladores. Por ejemplo, acá tienen diferentes páginas que les permiten acceder a emuladores Linux. El primer trabajo práctico que será solicitado consiste en la instalación de Linux en una máquina virtual. Hasta que realicen esa instalación de Linux en una máquina virtual, entonces, mientras tanto, pueden ir trabajando con algún emulador de Linux para probar, reitero, los diferentes comandos. Entonces, aquí tienen la página, el link para acceder a un emulador Linux. ¿Cómo se designan las diferentes versiones? Bueno, Ubuntu es una de las distribuciones Linux. Debian, Kali Linux. Aquí están mencionadas las distribuciones de uso más frecuente en Linux. Esas diferentes distribuciones tienen versiones. Las versiones se van liberando aproximadamente cada 6 meses. Entonces, cada distribución tiene diferentes versiones que van surgiendo a medida que se producen actualizaciones en la distribución. Entonces, en la distribución Ubuntu, cuya instalación se solicitará en el primer trabajo práctico, en la distribución Ubuntu, las diferentes versiones que van surgiendo se distinguen de esta manera. 4 hace referencia, por ejemplo, al año 2004 y 10 hace referencia al mes. Entonces, la primera versión de la distribución Ubuntu
fue lanzada en octubre del año 2004. Mientras que la última versión de la distribución Ubuntu fue lanzada ¿cuándo? ¿Cuándo fue lanzada la última versión de Ubuntu? En octubre del año 2020. En Linux podemos distinguir tres tipos de archivos que luego describiremos. Y todo sistema Linux tiene una estructura de árbol invertido. En el nivel superior tenemos el directorio raíz y en el nivel inmediato superior, en el nivel inmediato inferior, siempre vamos a visualizar estos directorios. Por ejemplo, el directorio /bin contiene los comandos empleados en el sistema Linux. Entonces ahora vamos a la sesión de trabajo para visualizar cuál es el contenido de este directorio. El PROM, cuando es el signo pesos, que indicaba que estamos trabajando como un usuario común. Entonces, vamos a ejecutar el primer comando de esta sesión. El comando ls nos permite listar directorios. Reitero, el comando ls nos permite listar directorios. Entonces, lo que observamos es un listado de todos los comandos que se emplean en Linux. Estos comandos por defecto aparecen ordenados alfabéticamente. Entonces, de la A a la Z. Entonces, los comandos que podemos ejecutar en una sesión Linux se encuentran ubicados en el directorio /bin. Directorio /etc. En este directorio se ubican los archivos empleados en la configuración del sistema. Entonces, vamos a listar el directorio /etc. Para ello ejecutamos el comando ls. Por ejemplo, en este directorio encontramos el archivo llamado passwd. Este archivo llamado passwd, que se encuentra ubicado en el directorio /etc, este archivo contiene información referida a los usuarios que están registrados en el sistema. ¿Quién es el encargado de darle de alta a los usuarios Linux? Es decir, ¿quién es el encargado? ¿Quién será el encargado de crear un nuevo usuario? El superusuario. Excelente. El superusuario no solo tiene el poder absoluto sobre todos los archivos,
sino que es el encargado de crear usuarios, eliminar usuarios y también tiene la posibilidad de modificar los atributos de un usuario. ¿A qué le llamamos atributos? El nombre del usuario, el número que identifica al usuario. Entonces, toda esa información referida a un usuario, por ejemplo, el número que lo identifica, el nombre del usuario, pueden ser modificados por el superusuario. Toda esa información referida a cada usuario se encuentra almacenada en el archivo PassWD. El superusuario también puede eliminar un usuario. El superusuario también puede crear grupos, eliminar grupos. Entonces, en el directorio /etc se encuentra el archivo group. Este archivo contiene información referida a los diferentes grupos. Cada usuario debe pertenecer a un determinado grupo. Entonces, cuando un usuario es creado, el superusuario le debe asignar un determinado grupo. Es decir, el superusuario debe incorporar a ese nuevo usuario que ha creado a algún grupo. ¿Qué sucede si el superusuario no le asigna un grupo a ese nuevo usuario? En tal caso, el sistema operativo automáticamente crea un nuevo grupo al cual incorpora a este nuevo usuario. Entonces, el sistema operativo crea un nuevo grupo con el mismo nombre que el superusuario asignó al nuevo usuario y lo incorpora a este grupo. Entonces, todo usuario del sistema Linux siempre pertenece a un determinado grupo. Entonces, si el superusuario al momento de crear un nuevo usuario no le asigna un grupo, de eso se encarga el sistema operativo. Entonces, reitero, en tal caso, el sistema operativo crea un nuevo grupo con el mismo nombre que el superusuario le asignó al nuevo usuario. Estos archivos, como por ejemplo el archivo group, que contiene información referida a los grupos, o el archivo PassWD, que contiene información referida a los usuarios. Todos estos archivos pueden ser visualizados por cualquier usuario. Cualquier usuario puede visualizar el contenido de estos archivos. Entonces, por ejemplo, el archivo PassWD y el archivo group son archivos de tipo regulares. Dentro de los archivos regulares podemos encontrar los archivos que almacenan texto y los archivos ejecutables. Un archivo de texto, un archivo que almacena un texto, posteriormente puede transformarse en un archivo ejecutable. ¿De qué manera? Bueno, son todos temas que desarrollaremos, que detallaremos a lo largo del año.
Entonces la idea es que en esta primera clase se lleven un panorama de los temas que nos dedicaremos a detallar a lo largo de la asignatura. Entonces, si hoy no queda claro algún tema, no se preocupen porque tenemos todo un año para ir aclarando, para ir detallando cada tema hasta que les quede totalmente aclarado, ¿sí? Entonces, en una clase no alcanzamos a detallar ni a aclarar todas las dudas. Entonces, todas las dudas se despejarán a medida que avancemos en cada tema. Bueno, entonces, un archivo que almacena un texto se considera dentro de los archivos regulares. ¿Cómo podemos visualizar el contenido que tenemos almacenado? ¿Cómo podemos almacenar el texto que tenemos guardado en un archivo regular? Podemos ejecutar el comando cat. Entonces, el comando cat permite visualizar el texto almacenado en un archivo. Reitero, todo archivo que almacena un texto se considera dentro del grupo de los archivos regulares. Todo archivo que almacena un texto es un archivo de tipo regular. Luego, si a un archivo lo transformamos, si a un archivo de texto lo transformamos en archivo ejecutable, también se considera dentro de este tipo de archivo. Bueno, entonces dijimos que cualquier usuario puede visualizar el contenido de estos archivos, por ejemplo, del archivo group, del archivo PASWD, pero no cualquier usuario puede modificar el contenido de estos archivos. Entonces, el superusuario solo puede visualizar y no puede modificar el contenido de los archivos ubicados en el directorio /etc. Bueno, veremos si es cierto que podemos visualizar el contenido del archivo group. Ejecutamos el comando cat. ¿Pudieron acceder al emulador Linux para que vayan probando estos primeros comanditos básicos? Aquí Profe, les ¿nos podrá, muestro. nos podrá Sí, poner el ahora. link en el chat? Sí, ahora voy al otro archivito. Aquí tienen el link de uno de los simuladores Linux que están disponibles. Entonces, estos simuladores Linux son muy útiles para probar los comandos básicos hasta que realicen la instalación de Linux. Profe, ¿lo puede pegar y copiar y pegar en el chat? Sí. Gracias. Sí, perfecto. Uno de sus compañeros ya pegó el link en el chat. Sí, es el mismo que yo pegué. Gracias.
Bueno, entonces cat, pero no vamos a ingresar solamente el nombre del archivo. ¿Por qué? Porque no lo encuentra. Entonces debemos especificar la ruta. Cat barra, ¿y dónde está el archivo group? ¿Dónde está ubicado el archivo group? El archivo group, está ubicado en el directorio barra etc. Entonces debemos especificar la ruta. Cat espacio barra etc barra, y ahora sí ingresamos el nombre del archivo. Entonces, en el primer campo, visualizamos el nombre del grupo. En el siguiente campo, visualizaríamos la contraseña del grupo. Si no está asignada, si el grupo no tiene aún asignada una contraseña, en el segundo campo visualizamos una X. Y de lo contrario, una vez que se establece la contraseña, la vamos a visualizar, pero en forma encriptada. Y en el tercer campo, visualizamos el número que identifica al grupo, es decir, el group identifier. Ese número es asignado por el superusuario cuando crea el grupo. Si el superusuario no lo asigna, ¿quién lo hace? El sistema operativo le asigna al nuevo grupo un número. Podemos visualizar que todos los campos están delimitados en este archivo por 2 puntos. Y en el cuarto campo visualizamos el nombre del o los usuarios que pertenecen al grupo. Entonces, este archivo se actualiza automáticamente cada vez que el superusuario crea un nuevo grupo. Entonces, cuando el superusuario crea un nuevo grupo, este archivo se actualiza automáticamente y se agrega en el archivo una nueva línea correspondiente al grupo que acaba de ser creado. Entonces, estamos comprobando que cualquier grupo, cualquier usuario puede visualizar el contenido de este archivo, pero el usuario común no lo puede modificar. ¿Cuándo se modifica este archivo? ¿Cuándo se modifica el contenido de este archivo? Cuando el superusuario crea un nuevo grupo, o bien cuando el superusuario elimina un grupo, y también el contenido de este archivo se modifica si el superusuario cambia el nombre del grupo, o bien cuando el superusuario modifica el número que identifica al grupo. Entonces, ya estamos pudiendo visualizar que existen diferentes niveles de acceso. Entonces, los usuarios comunes solo pueden leer este archivo, pero no pueden modificar su contenido. En clases posteriores veremos de qué manera se pueden modificar los permisos de acceso
hacia un archivo, tal como les indiqué anteriormente. Los usuarios comunes solo pueden modificar los permisos de acceso hacia sus propios archivos. Entonces, todo usuario común solo puede modificar los permisos de acceso hacia los archivos que ha creado o hacia los archivos que el superusuario le asignó. Porque una vez creado el archivo, el superusuario puede modificar el propietario de ese archivo. Entonces, inicialmente, el propietario de un archivo es el usuario que lo ha creado. Pero posteriormente, el superusuario puede asignarle al archivo un nuevo dueño. Entonces, son temas, tal como ya les había mencionado, que iremos profundizando y detallando a lo largo de todo el año. Entonces, todo archivo tiene su propietario. El superusuario puede cambiar el dueño de un archivo, es decir, puede asignarle un nuevo dueño. Volviendo a los tipos de archivos. Otro tipo de archivos que podemos distinguir en Linux son los archivos especiales. Los archivos especiales son los que representan a los dispositivos. ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿A qué dispositivos nos referimos? A dispositivos de almacenamiento, que son aquellos que almacenan información en bloques de tamaño fijo. ¿Qué otro tipo de dispositivos existen? Los dispositivos de entrada-salida. ¿Dónde se encuentran ubicados los archivos especiales? Los archivos especiales se encuentran ubicados en el directorio /dir. Cualquier usuario puede listar este directorio. ¿Cuál era el comandito que nos permitía listar directorios? El comando que nos... ¿Cuál comandito? ls. Excelente. El comando ls viene de la palabra list. Entonces, nos permite listar directorios. Por ejemplo, el directorio /dir. Entonces, por ejemplo, los archivos TTI representan terminales. El usuario común solo puede listar estos directorios, pero no puede modificar el contenido. Entonces, el usuario común solo tiene permiso de lectura sobre estos directorios que se encuentran ¿dónde? En el nivel inmediato inferior con respecto al directorio raíz. Bueno. ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. El superusuario, el usuario común solo tiene permiso para visualizar estos directorios. Entonces, el usuario común solo puede listar estos directorios que se encuentran en root o directorio raíz. Pero el usuario común no puede modificar el contenido
de estos directorios. Es decir, que el usuario común solo tiene permiso de lectura sobre estos directorios que se encuentran en root. Directorio root es lo mismo que directorio raíz. Ahora vamos a indicar y a visualizar también cuál es la ubicación que tendrá el usuario cuando inicia la sesión de trabajo. Cuando inicia la sesión de trabajo, siempre el usuario estará ubicado en su directorio de conexión o también llamado directorio de usuario o directorio de login. Entonces, ese directorio en el cual queda posicionado el usuario cuando inicia la sesión de trabajo es su home directory. En el directorio home se encuentran ubicados todos los home directory. Cada usuario tiene asignado su propio home directory. Ese directorio tiene sinónimos. Entonces, home directory es sinónimo de directorio de login, directorio de conexión. De login es lo mismo que home directory. Es lo mismo que directorio de conexión. También se denomina directorio de arranque. Entonces, el usuario común queda posicionado en su home directory. Por defecto, el home directory de cada usuario común está ubicado en barra home o en algunos casos en barra rhome, mientras que el home directory del superusuario es el directorio raíz. El home directory del superusuario es el directorio raíz. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el superusuario inicia su sesión de trabajo, queda posicionado en el directorio raíz. Es decir que cuando el superusuario inicia la sesión de trabajo, queda posicionado en el directorio raíz o root. Es decir que cuando el superusuario inicia la sesión de trabajo, esta es su ubicación en el árbol. Está ubicado en el directorio raíz. Entonces, el directorio raíz es el home directory del superusuario. Entonces, home directory es el directorio en el cual queda posicionado el usuario. El usuario cuando inicia la sesión de trabajo. Siempre el usuario queda posicionado en su home directory. El superusuario
queda posicionado en el directorio raíz cuando inicia la sesión de trabajo. Los home directories de los usuarios comunes generalmente se encuentran ubicados en /home. Entonces, agrego esto también. Los home directory de los usuarios comunes generalmente se encuentran ubicados en el directorio /home. O en el directorio /rhome. Entonces, no hay que confundir home con home directory. El directorio home, en el directorio home se encuentran ubicados los home directory. Entonces, siempre cuando un usuario inicia la sesión de trabajo, queda posicionado. ¿Cuál es su posición en el árbol? Queda posicionado en su home directory. Y luego, gracias a la estructura de árbol invertido, el usuario posteriormente, a lo largo de la sesión de trabajo, puede cambiar, puede modificar su posición en el árbol. Bueno, creo que no les mencioné al comienzo, en los últimos 5 minutitos de la clase van a responder un breve cuestionario de 2 preguntitas muy sencillas y de esa manera queda la evidencia de la clase. Es algo que se solicita en todas las cátedras. Entonces, al final de la clase les voy a habilitar ese pequeño cuestionario que se resuelve en un par de minutos. Me faltó decirles eso al comienzo. Bueno, continuando con el Home Directory. Cuando el superusuario crea, es decir, da de alta a un nuevo usuario, en este momento se genera el correspondiente Home Directory. Por defecto, si el superusuario no especifica en qué directorio y con qué nombre debe ser creado el Home Directory, por defecto, ¿dónde queda creado? En Home, en el directorio Home o bien en el directorio rhome. Entonces, cuando el superusuario, reitero, crea un nuevo usuario, en este momento se genera el Home Directory. Si el superusuario no lo especifica, por defecto, ese Home Directory del nuevo usuario es creado por el sistema operativo en el directorio Home o bien en el directorio rhome. Y es creado, ese Home Directory es creado con el mismo nombre que el superusuario asignó a ese usuario que acaba de crear. Entonces, en ese momento es creado el Home Directory. ¿Cuándo? Cuando el superusuario crea un nuevo usuario. Profe, una pregunta. Sí. O sea, usted está diciendo de que cuando inicia sesión un usuario, Sí. se ubica, digamos, en... No.
el usuario queda ubicado en su home directory. ¿A qué le llamamos home directory? Al directorio en el cual queda posicionado el usuario cuando inicia la sesión. El superusuario, solo el superusuario cuando inicia la sesión de trabajo, ¿dónde queda posicionado? En el directorio raíz. En el directorio raíz. Y los usuarios comunes también, donde generalmente están ubicados los home directories de los usuarios comunes, en home. Perfecto, Adriana. Sí, sí, yo quedo a la espera. Simplemente quería comentarte porque, viste, por ahí uno, si no está en el tema, no se imagina que la cosa va a seguir empeorando o que tiene una tendencia a la baja. Entonces era como para que lo tengas en cuenta en Profe, se le escucha en el audio. No es mío el audio. Sí, no sé de quién era, no era mío el audio. Bueno, termino de responder la pregunta, no sé quién me la había hecho. Yo, profe, pero entendí, ahora entendí. Entonces, generalmente, es decir, por defecto, cuando son creados los usuarios, el home directory, donde queda creado en home. Entonces, home no es home directory. Home es el directorio que contiene los home directory de los usuarios comunes. Entonces, por defecto, si el superusuario no lo especifica, los home directory de los usuarios que van siendo creados, ¿dónde quedan generados? En el directorio home. Entonces, el directorio /home o en el directorio /home se ubican los home directory de los usuarios comunes. Entonces, pueden estar los home directory de los usuarios comunes, pueden estar ubicados en otros directorios, pero generalmente están en /home, porque así son generados por defecto en el directorio /home o en rhome, que estaría al mismo nivel de home, ¿sí? En ese directorio son generados por defecto, a menos que el superusuario especifique otro directorio, sino por defecto los home directory de usuarios comunes son creados en /home y con el mismo nombre que el superusuario asigna a ese nuevo usuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el home directory del usuario Pepe es /home /Pepe. Entonces, cuando el usuario Pepe inicie la sesión de trabajo, queda posicionado en el directorio /home /Pepe. Entonces, siempre el usuario queda posicionado en su home directory. Posteriormente, el usuario puede desplazarse y posicionarse en otro directorio, es decir, a lo largo de la sesión, tal como había mencionado, los usuarios pueden cambiarse y pueden variar la posición en el árbol. Para eso existe un comando específico también, es el comando cd.
Bueno, entonces, todos pudieron utilizar el emulador Linux, el simulador Linux, lo pudieron profe. utilizar. Bien. Sí, Sobre una todo, duda, profe, perdón. sí. Apenas lo Sí. iniciamos al emulador, si no hemos iniciado sesión, nosotros puede ser que nos aparece como superusuario. Sí. ¿Y cómo, cómo advierten que están en una sesión de superusuario? Porque aparece el numeral Aparece- como prompt. Bien, entonces, si aparece el numeral, este es el simbolito que indica el inicio de la sesión de un superusuario. Es el prompt del superusuario. Entonces, este símbolo indica que hemos iniciado la sesión como superusuario, siempre. Mientras que si en lugar de ese simbolito visualizamos el signo pesos, ¿qué indica ese prompt? Que hemos iniciado una sesión como quién, como usuario de qué tipo. Un usuario común. Excelente. Como usuario común. Bien, entonces en el emulador están trabajando como superusuario. Dijimos que esta estructura de árbol invertido nos permite cambiarnos de directorio, nos permite modificar nuestra ubicación en el árbol. Entonces, si en algún momento no tenemos la certeza respecto a cuál es nuestra ubicación, bien, si ya luego contesto o bien les darán la respuesta por chat. Entonces, si no tenemos la certeza respecto a cuál es nuestra ubicación en el árbol, lo podemos averiguar a través del comando pwd. Este es otro comandito básico que también se puede probar. Entonces, comando pwd este comando nos permite averiguar, es decir, visualizar cuál es nuestra ubicación en el árbol. O averiguar nuestra ubicación en el árbol. Sería el árbol de directorio, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es nuestra ubicación en el árbol cuando iniciamos la sesión de trabajo? Para los usuarios comunes será el home directory ubicado dentro de /home. Entonces reitero, sí, porque suele haber confusión frecuentemente. Cuando el usuario común inicia la sesión de trabajo, no queda posicionado en home. Queda posicionado en su home directory, el cual está ubicado
en el directorio home. Entonces, en el directorio home se encuentran los home directory. Cada usuario tiene su propio home directory, en el cual queda posicionado cuando inicia la sesión de trabajo. Entonces, aquí lo estamos visualizando. Mi home directory se denomina Clarisa. Entonces, cuando inicio la sesión de trabajo, quedo posicionada en mi home directory que se denomina Clarisa, hasta que me cambie hacia otro directorio. Entonces decimos que cuando iniciamos la sesión de trabajo, nuestro directorio actual o directorio de trabajo es el home directory. Repito, lo voy escribiendo. Cuando iniciamos la sesión de trabajo, siempre quedamos posicionados en nuestro home directory. Es por ello que al iniciar la sesión, el home directory es el directorio actual. Entonces, ¿a qué le llamamos directorio actual? Al directorio en el cual estamos posicionados. Entonces, a lo largo de la sesión, el directorio actual puede modificarse. Es decir que, si posteriormente nos cambiamos hacia otro directorio, el home directory dejará de ser el directorio actual. Entonces, ¿qué es el directorio actual? Es el directorio en el cual estamos posicionados. Entonces, el directorio actual cambia a medida que modificamos nuestra ubicación en el árbol. Es decir que, si nos cambiamos hacia otro directorio, entonces el home directory, ¿qué dejará de ser? Dejará de ser el directorio actual. Bueno, en mi caso, el home directory es Clarisa. Si yo me cambio hacia otro directorio, Clarisa sigue siendo el home directory, pero deja de ser el directorio actual, porque si me cambio hacia otro directorio, ya no estoy posicionada en mi home directory. Entonces, el home directory sigue siendo el mismo. En mi caso, Clarisa. Al inicio de la sesión, entonces, estoy posicionada en Clarisa, que es mi home directory. Por lo tanto, al inicio de la sesión, Clarisa es el directorio actual. Es decir, mi home directory es el directorio actual. Pero reitero, si me cambio hacia otro directorio, el home directory, que es Clarisa, deja de ser
el directorio actual. El directorio actual, ¿cuál pasa a ser? El directorio al cual me cambio. Entonces, el directorio actual puede modificarse, puede ir cambiando a medida que modifico mi posición en el árbol. Pero el home directory sigue siendo el mismo. El home directory, repito, al inicio de la sesión es el directorio actual, pero el home directory deja de ser el directorio actual si yo me cambio hacia otro directorio. Entonces, el directorio actual se modifica a medida que voy cambiando mi posición en el árbol. Cuando yo me cambio hacia otro directorio, ese directorio pasa a ser el directorio actual. Bueno, lo vamos a ilustrar con un ejemplo. El comando mkdir es el comando que nos permite crear un directorio. Viene de la frase make directory. Entonces, por último, vamos a hacer una prueba. Voy a crear el directorio dire. Bueno, en este caso ya existe. Con ls verifico que ya existía previamente. Voy a crear entonces dire 200. ls, sin opciones, me permite listar el directorio en el cual estoy posicionado. ls, repito, solito, sin opciones, sin argumentos, permite listar el directorio en el cual estamos posicionados, es decir, permite listar el directorio actual. Sí, Adriana, ¿querías decir algo? Ah, porque se levantó la mano, debe ser sin querer. Alguien levantó la mano, pero no alcancé a distinguir Bueno. quién era. Ah, bien, Bien. correcto. Era justo la alumna que estaba debajo tuyo, Adriana. Bueno. Entonces tenemos dire, ¿dónde estaría creado dire? En mi home directory, que es Claris. Dire. Y al mismo nivel tenemos dire 200, que es el directorio que acabo de crear. Entonces, esa sería la ubicación de dire y dire 200. A continuación, me voy a posicionar en dire, es decir, me voy a cambiar hacia el directorio dire. Existe un comando que nos permite desplazarnos en el árbol, es decir, que nos permite cambiarnos de directorio. Ese comando es el comando cd. ¿Cómo indico hacia qué directorio me quiero cambiar? Lo puedo hacer de dos maneras. A través del camino absoluto o a través del camino relativo. El camino absoluto es el recorrido completo desde el directorio raíz. Entonces, ¿cómo indico el camino absoluto hasta dire? Barra, en mi caso, home, barra,
Clarisa, que es mi home directory. Hasta el momento, mi directorio actual es Clarisa. Lo vamos a visualizar. Entonces, hasta el momento, mi home directory es el directorio actual. ¿Qué es el directorio actual? El directorio en el cual estamos posicionados. A continuación, me voy a cambiar hacia el directorio dire, es decir, me voy a posicionar en dire. Pero no puedo indicarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si indico solo dire, ¿dónde será buscado? Será buscado. Bueno, sí, me posiciono correctamente en dire. ¿Por qué? Porque si no especifico directorios por defecto, ¿dónde lo busca el sistema operativo? En el directorio en el cual estamos posicionados. Esto es lo que se denomina ruta relativa. Es el recorrido desde el directorio en el cual estamos posicionados, que en mi caso es Clarisa. Si ejecuto cd, automáticamente vuelvo al home directory. Siempre al ejecutar cd volvemos al home directory. Es decir, recuperamos la ubicación que teníamos al inicio de la sesión de trabajo. Ahora me voy a cambiar a dire 200, pero esta vez voy a utilizar como argumento lo que se denomina camino absoluto o ruta absoluta. La ruta absoluta es el recorrido desde el directorio raíz. Entonces, ¿cómo especifico el recorrido desde el directorio raíz hasta dire 200 barra, en mi caso, home barra Clarisa, que es mi home directory, barra dire 200. Entonces, ahora mi home directory dejó de ser el directorio actual. Ahora el directorio actual es dire 200. ¿Por qué? Porque ahora estoy posicionada en dire 200. ¿Y cómo lo averiguo? Ejecutando el comando pwd. Ejecutando el comando pwd, averiguamos en qué directorio estamos posicionados. Entonces, el home directory dejó de ser el directorio actual porque ya no estoy posicionada en mi home directory. Ahora el directorio actual es dire 200. ¿Por qué? Simplemente porque ahora estoy posicionada en ese directorio. Entonces, ¿qué es directorio actual? Es el directorio en el cual nos encontramos posicionados. Entonces, cada vez que ejecutamos el comando cd, se modifica el directorio actual. Bueno, ahora vamos a la V y van a responder un pequeño cuestionario de 2 preguntitas muy simples. Ahora les habilito el cuestionario. Se está habilitado el cuestionario en la V.
Se denomina evidencia clase práctica 1. Dice, profe, que va a cerrar en un minuto, porque son las Bueno, 5. ahora les agrego, pero les alcanza. Ahí les agregué unos minutitos. Sí, profe, a mí se me cerró antes de que Profe, llegue. se nos cerró A mí también, no sé automáticamente. si se puede volver a intentar. ¿Cómo es la onda? Ver. Sí, deja de reintentar. Perfecto. Profe, Sí, disculpe, ¿en qué parte se encontraba? ahora les muestro. En la pestaña de la parte práctica, en la V, bueno, perfecto. Entonces recuerden que si les interesa el link para acceder a la grabación de la clase, me lo solicitan a esta dirección de mail, desde un mail particular para que tengamos una vía alternativa de comunicación en caso de una eventual caída de V o de autogestión. También si les interesa, les puedo enviar el archivo. Aquí está en la pantalla, les estoy compartiendo, ¿lo ven? Es claristefani@gmail.com. ¿Los PowerPoint, profe, también se los pedimos o los va a Sí. subir a la Moodle? Se los envío Bien. para no sobrecargar la V. No, no hay problema. Se toma el intento en el cual respondieron el cuestionario y ya quedó registrada la asistencia. Profe, Sí, disculpe, Sí. no me aparece a mí el está cuestionario. matriculado. Sí, estoy adentro de la web. Veo que la licenciada Sancanaro les dejó la clave en el chat por si alguien aún no se había matriculado. Sí, a medida que responden el cuestionario pueden retirarse. Bueno, nos vemos el viernes próximo. Chau, Buen profe. fin de semana para todos. Sí, sí, Hasta luego, profe. nos vemos. Yo, profe. ¿Profe? Sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? Sí, tuve un problema y cuando puse la clave me faltó un 1, entonces se me quedó en el 2K1. Claro, este curso es 2K11. Claro. Bueno, les doy un tiempito más por si alguien tuvo algún inconveniente con la matriculación. Profe, una pregunta. ¿Va a subir los archivos a la V o se los pedimos por mail? Me los deben solicitar a esta dirección, claristefani@gmail.com. Bueno, gracias.